¿Qué tal, respetadas y respetados oyentes de www.monteriaradio38grados.com, www.rionoticias.co? Soy Toño Sánchez Jr. Aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, opinión e interpretación. A todas las personas que nos regalan estos minutos de estar aquí con nosotros cada mañana, mil gracias. Mil gracias por regalarnos este tiempo. Que Dios les retribuya esa generosidad para con nosotros, con bendiciones de prosperidad, salud, alegría, gozo y sueños en grande. Usted no le complica la vida a Dios cuando sueña en grande. La vida sí se complica cuando usted empieza a derrotarse usted mismo, porque el primer escenario de derrota en la vida de uno está aquí. Entonces, cuando usted tiene esos pensamientos de derrota, allí es donde empiezan los problemas. Entonces, piense en grande, dígale a todos esos problemas más bien lo grande que es su Dios. Les recuerdo que hoy es jueves 22 de junio del año 2017 y el IDEAM pronostica para hoy en Montería cielo mayormente nublado, temperatura máxima de 32 grados centígrados, temperatura mínima de 24 y probabilidad de lluvias del 50% de variada intensidad en diferentes sectores de la ciudad. A todas las personas que están con nosotros, mil gracias, se lo reiteramos y ya regresamos. Luis, ¿sabías que en tu tienda puedes ofrecer los productos y servicios de Record? ¿Cómo así? No tenía idea. Sí, ahora puedes vender chance y recargas. Es muy fácil. Solo debes acercarte a la oficina principal de Record o llamar al 791-6400. Esto sí es bueno. Es mi oportunidad para ganar más. Porque con Record las tiendas ahora tienen más. Por eso yo te soy sincero y te pido por favor no juegues conmigo. Por eso yo te soy sincero y te pido por favor no juegues conmigo. No tires esa bola extraña y déjate de cuento conmigo. No tuvo tiempo de montar en su caballo cuando una bala A las 6:34 de la mañana, aquí en www.monteriaradio38grados.com, www.rionoticias.co, Instagram, Periscope, Twitter. Damos inicio a nuestros comentarios de hoy jueves, 22 de junio del año 2017. No antes sin recordarle que usted puede bajar la aplicación de Montería Radio totalmente gratuita. Lo único que usted no va a escuchar allí es vallenato y reggaetón. Este segundo porque irrespeta a las mujeres y embrutece. Antes de iniciar con nuestros comentarios, queremos decirle más o menos en qué terminó la audiencia el día de ayer contra el exalcalde de Montería, Carlos Eduardo Correa, y el alcalde actual de Montería, Marcos Daniel Pineda García. Terminó a eso alrededor de pasadas las 10 de la noche. Como lo hemos planteado, esa es una audiencia que se llama, le dicen comúnmente audiencia combo, porque son tres audiencias: audiencia de legalización de captura, audiencia de imputación y audiencia de solicitud de medida de aseguramiento. Ya se había realizado la de legalización de captura y continuaron ayer con la de la imputación. Ayer se imputaron los cargos de la Fiscalía y hoy es la audiencia que inicia a las 8 de la mañana de solicitud de medida de aseguramiento. Por supuesto que la defensa hablará hoy. Una nota al margen: quien solicitó que la audiencia tuviese el carácter de reservado fue la Fiscalía. Para todas aquellas personas que piensan que de pronto la solicitud vino por parte de la defensa y puedan pensar cosas raras, no. La solicitud de reserva y que se le diera carácter de reservado a la audiencia la hizo la Fiscalía General de la Nación. La razón no la conozco, habrá que esperar si ellos quieren decirla por qué, aunque eso es a criterio de ellos. Ahora sí, continuemos con nuestros temas. Y hay temas que no me gusta que queden inconclusos, incompletos. Y les había dicho que se ha generado un gran debate porque por dos Twitter que yo coloqué. Fueron tres. Uno donde decía que la solidaridad se expresa en momentos de tristeza, de dolor, de desgracia, en que una persona u otra persona está viviendo momentos difíciles o malos, como usted lo quiera llamar. El otro tuit decía: hombre, me han dicho
que el expresidente, ¿cómo es difícil de decir eso? El expresidente Álvaro Uribe Vélez ama Córdoba y a Montería y no ha expresado sus sentimientos de solidaridad para con Montería y Córdoba. Y el otro fue, tanto que le gusta hablar a Germán Vargas Llera de que quiere a Córdoba, que quiere los votos de Montería, que quiere los votos de Córdoba, y tampoco ha expresado ningún sentimiento de solidaridad. Esos 3 tweets han generado todo tipo de reacciones, pero terribles. La primera es una de tantas. Es que hay que acordarse que esta gente no respaldó a Uribe en la campaña presidencial. Entonces, por eso no puede expresarse. No, un momentico. Quienes no lo respaldaron fue el candidato, no, fue la persona que estaba ejerciendo como alcalde. Más no todo un departamento, todo un municipio. Ya es que la solidaridad se va a expresar es hacia Córdoba, hacia Montería. ¿Quién ha dicho que cuando uno expresa solidaridad está comprometiendo algo? ¿O está diciendo que la justicia no está actuando? ¿O está uno condenando a la justicia? No, la solidaridad es algo que está por encima de cualquier determinación final que tenga la justicia. Es más, voy más allá. Las personas son condenadas. Aún la palabra solidaridad existe. Aún la palabra solidaridad sigue vigente. Porque es en las desgracias, es en los momentos tristes, es en los momentos dolorosos, es en las épocas difíciles donde hace falta y donde se ejerce a plenitud la solidaridad. No es en la buena, como muchos quieren creer o quieren hacer creer. Entonces yo me pregunto, o sea que Uribe es un hombre de venganzas, de desquite, y como muchas veces colocamos un tema aquí, el que la hace la paga. Yo pensaba que era un estadista. Estadista. No estoy diciendo estadístico. Yo pensaba que era un gran líder. Los líderes están por encima de los odios y de las venganzas. Es lo que yo he aprendido. Es lo que yo he aprendido y lo que he leído porque ese tema me apasiona. Ver cómo una persona puede tener ese poder de dirigir masas, grandes empresas, grandes multitudes y que lo sigan. Eso para mí me parece genial, grandísimo. Para mí uno de los grandes líderes del siglo XX fue Winston Churchill. Bueno, ni hablar del Mahatma Gandhi, ni hablar de Martin Luther King. Bueno, pero estamos hablando de gente grandiosa, verdaderamente grandiosa. No hay que negar que Hitler fue un líder, no llevó a todo un país a un casi 87% de aceptabilidad del nazismo. Que eso fue una cosa terrible que llevó a 60 millones de muertos, eso es otra cosa. Entonces a mí me llama la atención ese tema. Y todo lo que he leído, los líderes están por encima de ese tipo de sentimientos. Entonces había que cobrársela. Bueno, pero ese es el líder que ellos hablan, que ellos dicen. Bueno, con Germán Vargas Llera sí ha habido más que todo, sí, como a ese le tienen como un poco de bronca, entonces allí no. Y con el tema Uribe, ha seguido de que no es el presidente que más nos dio, el presidente que más ha hecho por Córdoba. Eso me ha llamado poderosamente la atención y quiero seguir con ese tema, con todo el debido respeto a los seguidores de Uribe, que como lo he dicho, no parece un movimiento político, eso parece una logia, una secta. Ahí lo que hay es devotos, ahí no hay seguidores, ¿ya? Allá hay es fanáticos y fanáticas. Entonces, si eso es bueno o es malo, no, yo no sé, pero el fanatismo nunca ha llevado a nada bueno. El fundamentalismo nunca ha llevado a nada bueno. Y lo estamos viendo en el mundo hoy. Hoy, 22 de junio del año 2017, estamos viendo a qué ha llevado el fanatismo, a qué ha llevado el fundamentalismo al mundo. Y esto me ha permitido hacer un recorrido para decirles a todas las personas que la obligación de un presidente es constitucional y legal. ¿Ya? Un presidente no llega a hacerle favores a una comunidad, a un departamento, a un municipio.
que de pronto en su corazón tenga el deseo de poder favorecer más a una región que otra, podría suceder. Porque como dicen por allí, todo mundo tiene sentimientos. Pero que nos dio, nos regaló, es que no. Esa es su obligación. Yo pregunto, ¿cuál es la obligación de un concejal? Ahí está en la ley. En el régimen municipal está. ¿Cuál es la obligación de los diputados, de un alcalde, de un gobernador? Ahí está en la Constitución y en la ley. ¿Cuál es la responsabilidad de un ingeniero? Hombre, construir y hacer los cálculos precisos para que su estructura no se venga abajo. Y todas las personas que allí vayan a estar o trabajando o viviendo en esa estructura que él construyó se sientan seguros. Esa es su responsabilidad. ¿Ya? ¿Cuál es la responsabilidad de un gran chef? Preparar el mejor plato. ¿Cuál es la responsabilidad de un arquitecto? Diseñar las mejores obras a construir. En fin, ¿cuál es la responsabilidad de un gobernante? Primero que todo, cumplir lo que prometió o lo que él construyó para venderle como plataforma de gobierno a ese país o a esa nación. Esa es su responsabilidad. Por eso él gana, porque el voto es programático y la gente vota por ese programa de gobierno. Que en Colombia votan por 120,000, 150,000 pesos. Mire, esas son excepciones. Cuando ustedes me muestran que todo el país, pero me lo muestren con estadísticas verificables, que todo el país ya vota por plata, bueno entonces. Pero ahora mismo para mí, por mucho que se dé ese fenómeno delincuencial, no es lo normal, es la excepción. Entonces se vota por un voto pro. Que hay gente que vota por odio. Por supuesto. ¿Ustedes saben qué va a definir las elecciones el año que viene en Colombia? El año que viene las elecciones en Colombia, como lo dijo un gran conferencista en la Cumbre Mundial de Comunicación Política, para que no vayan a creer que lo dice Toño Sánchez, y que yo estoy de acuerdo con eso que él dijo, las elecciones presidenciales en Colombia el otro año las van a definir las emociones. Óigase bien, las emociones. Y el odio es una poderosa emoción. Entonces, hay personas que votan por ese programa de gobierno. Estamos hablando del deber ser. Aquí estamos hablando del deber ser. Aquí no estamos hablando de lo que yo quisiera, de lo que se me ocurre. Es que yo deseo. No. Estamos hablando del deber ser. Y el deber ser está en la Constitución y en la ley y dice que debe ser un programa de gobierno. Y se vota por un programa de gobierno. Aquí viene un paréntesis, que más o menos lo planteaba ayer y lo quiero plantear hoy nuevamente. Y es, hombre, que hay una clase política en Córdoba que el país va por un lado y ellos van por otro. Córdoba está al garete, Montería está al garete, los demás municipios están al garete, aparentemente. Y ellos están en otra parte. Entonces, por eso no hay un hilo conductor entre lo que ese gobierno central, con ese centralismo que hay aquí, porque es que aquí el centralismo es pavoroso, humillante. Y hay que irse a arrodillar allá para que todos puedan tener algo. Hay que irse a arrodillar a Bogotá. Eso no es mentira. Los congresistas son unos mandaderos. Son unos tocadores de puerta en el Congreso en Bogotá. No son más nada. Olvídense que son los grandes dirigentes. No. A tocar puertas. Mira, ¿y cómo hacemos para que le giren esta plata a Córdoba? Mira, y si le viramos esta plata. No. Es que ustedes ahora como están llenos de tanta corrupción, no le vamos a liberar plata. Así está ahora mismo esto. Ahora mismo está Córdoba así. No, pero que ustedes están calientes. Miren ustedes eso. Estamos calientes por ellos mismos, por ese centralismo. Entonces, no tenemos una clase política de congresistas que vayan a Bogotá y le digan en bloque a un gobierno, vea, mire, un momentico, Córdoba, este es el norte de Córdoba. Córdoba este es
esta es su carta de navegación hacia 30, 40 y 50 años. Esta es la Córdoba que estamos construyendo. Y estas son las zonas de Córdoba, que son 5 regiones que queremos construir de esta manera. ¿Cómo nos pueden ayudar? Y ustedes quieren de nosotros los votos para que pasen sus normas, sus leyes. Bueno, nosotros queremos esto para Córdoba. Eso es. ¿Ustedes creen que los antioqueños cómo lo consiguieron? Yo tuve la oportunidad de trabajar una vez en el Congreso. Y yo recuerdo, era Guillermo Gaviria Zapata, el presidente de la Cámara de Representantes, y me llamó algo. Y yo fui y de pronto vi como 40 congresistas ahí. Yo le pregunté, representante, y todos esos congresistas que veo ahí, creo que son de Antioquia, ¿qué hacen ahí? No, ellos allá en Antioquia se matan, Toñito. Pero aquí ahora vamos a llevarle una propuesta al presidente y vamos a ir todos unidos. Imagínense, eran como 40 votos. Para cualquier ley que fuera a presentar el gobierno. ¿Ustedes creen que no iban a ser escuchados? Claro que iban a ser escuchados. Pero es que los congresistas de Córdoba son como cuando usted mete unos cangrejos en un tanque, que ninguno puede salir porque el otro lo jala. Bueno, así es una cangrejera. O sea, los congresistas de Córdoba son una cangrejera, ¿ya? Es quien, y escúsenme, es una palabra castiza, quien jode a quién. Ahora mismo eso es lo que están diciendo. Ahora mismo, la versión que más está cogiendo fuerza es que un partido tradicional es quien está detrás de todo lo que está sucediendo porque siente temor de que pueda perder su fuerza política en Montería. Si eso es verdad o no, estamos verificándolo. Pero, ¿cuál es la labor de verdad de un presidente? Es esa. La labor de un presidente no es tirarle migajas a un departamento, a un municipio. No es que porque me cayeron bien, qué chévere, entonces les voy a tirar este hueso, coja ahí para que se diviertan y después me recuerden bien. Me van a decir ustedes a mí que 10 años de presidencia para un puente, para un mocho de puente, porque fue un mocho de puente lo que le dieron a Montería, porque ese puente era de 2, tenía 2 subidas. Una por la calle 41 y una por la 42. Y ya les dije que el de la 42 se lo dieron a Autopista de la Sabana, que lleva como más de $1 billón en adiciones, pero eso no lo investiga nadie. Y no ha terminado ningún mocho de doble calzada en Córdoba. Ningún mocho de doble calzada. Porque todo lo que le dan a Córdoba de doble calzada y a la región Caribe son mochos de doble calzada. Y yo le pregunto a cualquier persona de la región Caribe, muéstreme una vía de doble calzada completa en la región Caribe. Muéstremela. Son puros mochos. Mochos de doble calzada. Pero eso es lo que le gusta a la gente de la región Caribe y a Córdoba aún más. Entonces, 10 años para un puente y para decirle, Montería, te vamos a dar ciudades amables como se lo dieron a otras ciudades. Porque era un programa que venía desde la ONU, Hábitat y todo esto. Entonces ya hay que estar arrodillados. No, para eso habría que estar poniéndole velas todos los días al general Gustavo Rojas Pinilla. Vía Montería, Planeta Rica todavía existe. Vía Montería CRT todavía existe. Puente metálico de Montería todavía existe. Es uno de los pocos puentes colgantes que quedan en Colombia. Y lo quieren tumbar, imagínense ustedes. Puente de Lorica. Los edificios gubernamentales. El puente de Tres Piedras, que todavía existe, no se ha caído. Han hecho lo humanamente posible de olvidarlo y no se ha podido caer. Bueno, y muchas obras más. Ese sí habría que decirle gracias. Y estaba Córdoba empezando, porque tienen que acordarse cuando llegó Rojas Pinilla. Llegó en junio de 1953. Tenía 1 año Córdoba de ser departamento. Después, bueno, entonces a esto era lo que quería llegar. Todos, absolutamente todos los presidentes y todos los partidos políticos, que fueron 2, los que se han repartido Colombia toda la vida, tienen una deuda impagable con Córdoba. Creo que con toda la región Caribe, pero yo quiero decir en especial con Córdoba. Impagable, incluido todos los que ustedes aman y quieren volver Mesías. Porque Mesías aquí no es nadie. Después de Gustavo Rojas Pinilla viene una junta militar que va desde 1956 a 1958. Poquito más, viene una junta militar. ¿Qué hizo esa junta militar por Córdoba? Nada. Después viene un arreglo que hacen en Benidorm, España, y hay un pacto que se llama el Pacto de Sitges, en España también,
entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, en donde se van a repartir este país. Ya, eso es. Entonces ellos lo mostraron como si fuera que se fuera a acabar la violencia. Vamos a acabar la violencia. No, ahí empezó a funcionar algo que se llamó la milimetría. ¿La milimetría en qué consistía? Uno para ti, uno para mí. Uno para ti, uno para mí. Entonces, empieza el Partido Conservador. Entonces, el Partido Conservador pone su presidente y pone a Guillermo León Valencia. ¿Qué hizo Guillermo León Valencia por Córdoba? Ah, bueno, entonces permítame un momentico. Entonces, gana Guillermo León Valencia. Y si Guillermo León Valencia ponía un ministro conservador, tenía que poner un ministro liberal. Uno tú, uno yo. Uno tú, uno yo. Por eso las personas que trabajaban en burocracia en esa época tenían que llenar una hoja y decía filiación política, conservador o liberal. Entonces eso se metía en la hoja de vida y entonces decían, vamos a suponer una cosa, Ministerio de Hacienda, un momentico, vamos a ver cuántos liberales hay. Hay 50. ¿Y cuántos conservadores hay? 32. No, hay que votar liberales para equilibrar esto. Eso se llamó la milimetría. Bueno. Entonces Guillermo León Valencia, ¿qué hizo por Córdoba? Depredar, venía a matar patos a Córdoba. Todo mundo sabe que eso fue así. Venía a matar simplemente patos a Córdoba, no más nada. Ya, listo. Después de Guillermo León Valencia, termina sus 4 años. ¿Quién viene? Carlos Lleras Restrepo. Sí, toma unas grandes medidas a nivel nacional. ¿Qué hizo por Córdoba? Nada. Viene Misael Pastrana Borrero, porque Carlos Lleras Restrepo liberal, o sea, 4 uno, 4 del otro. Entonces, ahora vienen los 4 del otro. Entonces viene Misael Pastrana Borrero. Misael Pastrana Borrero, ya ustedes saben ahí que todo el escándalo que hay. Y, bueno, ¿qué podríamos decir de Misael Pastrana Borrero? El aeropuerto. Sí, se empieza a hablar de un aeropuerto en Montería, de que ya no estuviera en Verástegui, que ya no estuviera el aeropuerto San Jerónimo en el barrio Pasatiempo, Costa de Oro, en fin, entonces un aeropuerto. Ahí se empieza a hablar de eso, pero eso demora años. Bueno, termina Misael Pastrana Borrero y viene Alfonso López Michelsen, el tipo que, liberal, ahora viene un liberal, otros 4 años, entonces viene y dice, el tipo que le han vendido la historia, ha vendido la historia con que el hombre que ponía a pensar a Colombia. Yo sé que fue el hombre que creó la ventana siniestra en el Banco de la República, fue el hombre que tuvo la mejor bonanza cafetera, fue el hombre que tuvo la mejor bonanza marimbera, fue el hombre que por donde en esa ventanilla siniestra se cambiaban dólares, de todas ese tipo de bonanzas, en fin, fue el hombre del lío en un pasado de la Hendel, que cuando su padre renunció a su segundo periodo presidencial por un escándalo inmenso en el Tolima, todo este tipo de cosas, el de la vía que construyeron hacia la finca, de eso es lo que yo recuerdo. Después de él viene, miércoles, aquí sí tengo que recordar a don Rodrigo García Caicedo. Viene Julio César Turbay Ayala, 1974-1978, liberal. Este tipo sí le encantó, era un componedor, fue el hombre de la famosa frase que aún todavía causa estragos y es: la corrupción hay que llevarla a sus justas proporciones. Ese fue el tipo. Don Rodrigo García Caicedo, que en paz descanse, tenía una hipótesis, una teoría, y dice que desde allí en adelante se acabó este país. Porque desde que el día que los turcos llegaron, así lo decía comúnmente, no eran los turcos, eran los libaneses, llegaron al poder en Colombia, esto se convirtió en un negocio. No sé si tenga la razón, lo que está pasado le da parte de razón, pero en fin, es para debate. Bueno, con Turbay, ¿qué recuerda uno? Bueno, esa frase que le hicieron un atentado por allá por Repelón, le tiraron un diccionario. ¿Qué más puedo recordar? Que el hombre se tomaba sus tragos y vaina y tal, entonces cuando se tomaba sus tragos, su mano iba a la parte trasera de reconocidas damas y que los esposos no decían nada. En fin, eso es lo que yo recuerdo. Y que gobernó bajo el artículo 121 de la Constitución de 1886, que es lo que hoy llamamos estados de excepción. Y él crea algo que se llamó el Estatuto de Seguridad. Y bajo ese estatuto, mejor dicho,
Sí fue cierto. Una embajada se la toma el M-19, la embajada de República Dominicana, por allá en la carrera 30 con calle 45 en la ciudad de Bogotá. Negoció con los terroristas, ellos se fueron con un billete bien grande hacia Cuba. ¿Qué más podríamos recordar de Turbay? Le gustaba inaugurar obras sin hacerla. O sea, era la famosa placa. Miércoles de Mora. Mira, en Córdoba hubo todas las placas que ustedes quisieran sin haberse inaugurado. Hay gente que tiene esas placas en su casa porque nunca hicieron la obra. Bueno, ese fue Turbay. Ya termina Turbay. Y el Partido Liberal llega dividido a las próximas elecciones. Y ahí es donde aparece el fenómeno Luis Carlos Galán Sarmiento. Por la división del Partido Liberal gana Belisario Betancur Cuartas. ¿Qué hizo Belisario Betancur Cuartas por Córdoba? Nada. Pero él sí creó un plan que se llamó el Plan Nacional de Rehabilitación. Como proyecto, él lo crea a nivel nacional. Y hoy en Córdoba hay muchas obras del PNR, así se llama. PNR, mire, esas obras las hizo el PNR. O sea, para que se den cuenta ustedes, un plan que se crearon, sí hizo por Córdoba, mas no fue como decirles una política estatal, sino que crearon ese plan y dijeron, bueno, vamos a crear el Plan Nacional de Rehabilitación, porque empezaba el proceso de paz con la FARC. Acuérdense que esos fueron los diálogos de la famosa Uribe, los de Casaverde y cosas de esas. Ahí también hizo parte Enrique Santos Calderón. Bueno, entonces ese es, bueno, ahí con Belisario Betancur no hizo nada por Córdoba. ¿Qué recuerdo de Belisario Betancur? Bueno, él fue el que extraditó al primer colombiano. En el gobierno de él asesinan a un ministro. En fin, el narcotráfico empieza a tomarse casi que todo este país. Con el gobierno de él, recuerdo que se da una reunión famosa en el Hotel Marriott en Panamá. No, Belisario no va, van sus representantes que fueron el expresidente Alfonso López Michelsen, un ex procurador que no recuerdo ahora mismo el apellido, si mal no estoy, el apellido Hoyos, que después es asesinado, y ellos van y se reúnen con toda la cúpula de la mafia allá, tanto cartel de Cali como cartel de Medellín, allá en Panamá. Todos ellos cuidados y protegidos allá por el gobierno panameño. Ya Noriega era el hombre fuerte allá también. ¿Quién sigue? Virgilio Barco Vargas. ¿Qué hizo Virgilio Barco Vargas por Córdoba? Nada. Sí, venía acá y el protocolo, que recuerde yo, el protocolo era saco y corbata, imagínense, saco y corbata en Montería. O sea, el presidente venía y todo el mundo que fuera a asistir tenía que ir de saco y corbata. El aire acondicionado no era como es ahora. O sea, en esa época el aire acondicionado sí de verdad que era una cuestión, por no decir la exótica, excesivamente lujosa. Dicen que Virgilio Barco en sus últimos años, él tenía lo que hoy ya se conoce como Alzheimer. En esa época no se hablaba mucho de esa enfermedad. Que ya su hija, que después fue canciller, firmaba ya documentos. Ocultaron esto al país. Y él se hizo a algo que lo denominaron el Sanedrín, en donde estuvieron allí varias personas, y ese Sanedrín dicen que verdaderamente era el que gobernaba. Al secretario general de él, el cartel de Medellín le secuestra al hijo. Le dicen al cartel que sí a todo, y después le hacen conejo al cartel, y el cartel viene después y le mata a la hermana, a ese secretario, para que ustedes se sepan todo esto, ¿no? Allí es donde ya viene toda la toma del cartel del narcotráfico. Colombia ya ahí era una narcodemocracia, casi una narcodemocracia. Pero sí hay que reconocer que Virgilio Barco se le paró al narcotráfico. Eso sí, no hay que negarlo. ¿Ya? Bueno, termina Virgilio Barco en un terrible momento, y es el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, un 18 de agosto del año 1989. Vienen las elecciones y en el cementerio central de Bogotá es ungido
César Gaviria por un niño que dice tome usted las banderas del movimiento, y eso hizo presidente a César Gaviria. ¿Qué hizo César Gaviria por Córdoba? Bueno, impulsó la represa Urrá. Eso no hay que negarlo. Que era amigo íntimo de muchos congresistas de Córdoba, también es cierto. Pero esa amistad serviría para favorecerlos a ellos individualmente, pero al departamento de Córdoba no. Porque si hoy vemos la represa de Urrá, ¿qué le ha dado a Córdoba? ¿De qué ha servido? No que controló las inundaciones, no todas las inundaciones, porque ha habido inundaciones post represa de Urrá terribles. Entonces no fue del todo cierto eso. Ahora están vendiendo el cuento que se necesita Urrá 2 para que eso de verdaderamente se controle. Pero bueno, esa no es la discusión ahora ni es el tema. ¿Qué más hizo César Gaviria Trujillo? ¿Qué recordamos? Bueno, que legisló, porque todavía no existía la Constitución de 1991, era la Constitución de 1886. Legisló con decretos leyes a favor de Pablo Escobar. Hay una caricatura famosa de Héctor Osuna, ese gran caricaturista, en donde está César Gaviria como si fuera un sastre, midiendo a Pablo Escobar. 90-90, ese era un decreto. No me recuerdo los otros decretos, pero permítanme decirlo así. 30-20, el otro decreto. 27-18, el otro decreto. Sí, todo eso te queda bien. Esa era la caricatura, una caricatura famosa, yo aún la conservo. Y se entregó el Estado a Pablo Escobar. Ya ustedes conocen toda esa historia. Después Pablo Escobar se les vuela, no pasó absolutamente nada. El ministro de Defensa era Rafael Pardo, todo eso. Ahí no pasó nada. Ahí el único que medio pagó los platos rotos fue el viceministro de Justicia, que decían que era el cercano e íntimo amigo del presidente y por eso no le pasó nada. ¿Qué más vino César Gaviria? ¿Qué más hizo por Córdoba? Nada. ¿Ya? Después ahí sí viene la narcodemocracia. Ernesto Samper Pizano. ¿Qué hizo Ernesto Samper Pizano por Córdoba? Nada. Solo vino en el 91 a la posesión del primer gobernador destituido de elección popular, destituido por bandido. ¿Qué más hizo por Córdoba? Ah, sí. Empezó a embombarle plata a Córdoba y a Montería para que se inventaran proyectos con tal de que Heine Mogollón viniera y lo favoreciera en la famosa acusación en la Cámara de Representantes. Ahí Córdoba empieza a ser conocida en el país, porque Heine Mogollón termina en la comisión de acusaciones. No servía para nada más, entonces allá mandan a la gente. Entonces eso es por orden de apellido, o sea, Mogollón, entonces le tocaba la M, y el único M con Mogollón era él, entonces por eso era el que presidía eso. Ahí presentó una vaina que tenía como 260 errores de ortografía. Bueno, pero en fin, eso fue cuando el director de la DEA en Colombia, apellido Toff, dijo que esto era una narcodemocracia, y no era mentira. 6 millones de dólares recibidos para la campaña presidencial y no pasó absolutamente nada. Cayó un pobre muchacho barranquillero que estuvo en la campaña, otras 2 personas más y ya. Y unos congresistas que por unos cheques y ya. Después vino un director de la policía, se quedó con un poco de cheques y cada vez que se metían con él mandaba por un fax copia del cheque. ¿Tú qué quieres? Que salga el cheque este. ¿Ah? Después vino un fiscal y tapó todo eso, cogió todos esos cheques y también se los guardó. Copia de esos cheques, entonces nada pasó. ¿Ya? Pero el resto del país sí, narcos, bandidos, corruptos. Esa sí fue una época. Y hoy ese expresidente goza de muy buena salud. Yo me imagino que también de buen billete. Después viene, ¿qué hizo por Córdoba? Nada. ¿Sí? Prostituir a Montería y al departamento de Córdoba, mandarle plata. O sea, es como cuando usted recibe plata. ¿Y esta plata para qué? Usted termina gastándosela como le da la gana. Pero si usted tiene un plan, un proyecto, este dinero es para esto, para esto, para esto, usted le da una buena destinación. Bueno, ahí pasó eso. Andrés Pastrana. ¿Qué pasó con Andrés Pastrana? ¿Qué hizo por Córdoba? Nada. Bueno, yo diría aquí que indirectamente estos 2 últimos presidentes se hicieron por Córdoba. Algo terrible. En el gobierno de Ernesto Samper y en el gobierno de Andrés Pastrana es cuando
exponencialmente, las autodefensas crecen despavoridamente. Mire, es un crecimiento impresionante. Es cuando entran los 7.000 fusiles de Bulgaria, es cuando entran los 3.000 fusiles en el buque Waterloo por el Pacífico, en fin. Es que crecieron, vea, mire, había ferias, así como se lo estoy diciendo, una feria, una subasta de fusiles, los fusiles parados así, y a no sé cuántos dólares por fusil. Y llegaban todo ese poco de gente y decían, no, a mí dame 200, a mí dame 300, a mí dame 500. Una cosa impresionante. Entonces, ¿qué hicieron? Que creciera ese fenómeno de manera terrible. Ya, pero de eso nadie se acuerda hoy. No, hoy los paramilitares son los cordobeses. Los que patrocinaron el paramilitarismo son los cordobeses. Cuando los ganaderos de Córdoba y agricultores de Córdoba, mire, los ganaderos y agricultores de Córdoba es lo más duro que ha podido dar la tierra. ¿Ya? O sea que olvídense de eso. Andrés Pastrana, ¿qué viene? Bueno, dicen que le entrega todo el país a la FARC, le entrega el Caguán, toda esta zona, ya ustedes conocen esa historia es más reciente. ¿Quién llega? Llega todo mundo fastidiado y llega un presidente que dice, no, vamos a vender seguridad ciudadana. Y ese discurso era una nación estaba ávida de escucharlo y lo compró. Y votó por eso. Y claro que había que votar. Yo voté por ese discurso. Ya, listo. ¿Qué hizo Álvaro Uribe por Córdoba? Bueno, un puente. Imagínense ustedes, un departamento que tiene 65 años. Un puente. Y que dio un programa que se llama Ciudades Anables, que hoy está quebrado porque no están girando los recursos de Bogotá. Y ya. ¡Ay, que quería Córdoba! Yo conozco gente que ama a la mamá, pero ni siquiera van a visitarla. Pero la aman por teléfono. Ya. Yo conozco gente así. No. Esto no se trata de eso. Juan Manuel Santos, ¿qué ha hecho por Córdoba? Bueno, se ha atrevido a nombrar a 2 cordobeses en altos cargos. Eso sí tengo que reconocerlo. Hay que reconocerlo. A Carlos Eduardo Correa y a Luis Miguel Pico. Muy a pesar de todo lo malo que hablan de Córdoba, se atrevió a nombrar a Luis Miguel Pico, eso tengo que decirlo. Yo creo que Juan Manuel Santos sí ha trabajado bastante en el tema de las TIC y de la educación. Lo que pasa es que es tal la decepción que hay con él que no permite que los ciudadanos vean qué se ha podido haber hecho allí. Pero ese es un tema para más adelante. Es como cuando yo vengo y digo, mire, Andrés Pastrana había que crucificarlo en ese momento histórico. Pero algún día Andrés Pastrana tendrán que reconocerle que fue el tipo que derrotó políticamente a la FARC y que fue el orquestador de la reingeniería del ejército colombiano. ¿Ya? En ese momento nadie veía eso. Ni yo lo veía, nadie lo veía. Pero hoy, pasando el tiempo, pudiendo leer mejor la historia, nuestra historia, uno tendría que reconocer eso. Entonces, en conclusión, ahí legislamos.